Como dirían por ahí, Mauricio, a esta historia le falta un pedazo o le faltan varios pedazos, porque es que hasta ahora todas las versiones que se conocen de lo que pudo haber sucedido son diferentes. Habló la propia dirigente política afectada en estos hechos y ella dice algo distinto a lo que de otras voces se señalan. Por supuesto, pues ese encuentro de versiones ha hecho que se despierten todas las suspicacias del caso, no es para menos, sobre todo porque aquí se perdió una vida. Paula, la gravedad de los hechos no solamente tiene que ver con que se perdió una vida. Este muchacho de la Unidad Nacional de Protección, un muchacho de 32 años más o menos, que estaba cumpliendo su deber pues, en su condición de guardaespaldas, sino por una situación un poco más general. Y es que estas elecciones, este periodo electoral que nos conducirá a elecciones finalmente el 27 de octubre, ustedes lo saben de sobra, lo hemos dicho aquí muchas veces, se han convertido en unas elecciones supremamente violentas en las cuales no se sabe si son las bandas criminales, a veces sí, a veces las disidencias de las FARC, a veces los rastrojos, de todos los lados terminan haciendo violencia contra los candidatos, contra los políticos. Ella no es candidata, pero sí líder política, líder de la ASI. Pero además de eso, entre los mismos candidatos, lo hemos dicho también, termina habiendo violencia, es decir, una violencia inédita, no se veía desde el año 2015, pero de esta manera totalmente inédita y novedosa. En ese contexto todo el mundo confía en el Estado. Todo el mundo dice, si yo termino recibiendo una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, si por fin me paran bolas y me ponen mi cuerpo de guardaespaldas, si por fin el Estado termina llegando a donde están los municipios amenazados, eso se resuelve. Lo que hay que hacer es que el Estado llegue. Pero que haya camioneta, que haya guardaespaldas, que haya ejército en el episodio, que esté esta mujer protegida y que termine habiendo un enfrentamiento entre el ejército y el cuerpo de guardaespaldas de esta mujer termina siendo absolutamente insólito y termina poniendo en serio cuestionamiento el poder de la autoridad, el poder del Estado y las verdaderas motivaciones que hubo detrás de este episodio. Eso lo hace tremendamente grave y muy importante de aclarar. Claridad que está bastante complicada porque, como dice Paula, a este rompecabezas no le falta una, sino varias piezas. Versión de la señora Yolanda González, de la líder política. Dice, paramos una vez, nos hicieron retén, paramos, me bajé, después de que me bajé levanté las manos y después empezaron a disparar y mi guardaespaldas que estaba dentro de la camioneta y no se había bajado, terminó cayendo muerto. Una parada atendiendo el retén del ejército y ella con las manos arriba y disparos, versión de ella. Versión del ejército, ustedes lo veían en el comunicado que estábamos leyendo, denuncian que ha habido un aparente secuestro de un comerciante y una camioneta robada. Se ponen dos retenes, no uno sino dos. En el primer retén detienen una camioneta que coincide con la descripción de la camioneta robada. En ese primer retén termina habiendo dos hombres que son dados de baja, que estaban armados según el ejército. Se termina volando la camioneta según el ejército y en el segundo retén se niega a parar la camioneta y hay balacera de lado y lado y ahí termina cayendo muerto este guardaespaldas y la camioneta por allá metida contra un barranco. Con varias cosas que llaman la atención. Primero, la total diferencia de las dos versiones, no solo en quién dispara primero y quién después, sino en los hechos mismos. En la versión del ejército hay dos muertos antes de que haya, o dos personas por lo menos que son dadas de baja, antes de que haya el segundo episodio. Según la versión del ejército, en el comunicado que ustedes estaban leyendo ahí, se habla de una camioneta roja. Las fotos muestran una camioneta blanca. Y fuera de eso, si uno confronta las dos versiones, es clarísimo que el ejército habla de unos hechos tremendamente violentos y confrontacionales. La señora habla de bajarse y levantar las manos. Aquí hay mucha tela de dónde cortar y aquí hay muchas cosas que averiguar a la Fiscalía y el inspector del ejército y que más vale que lo averigüen pronto porque la comunidad necesita volver a creer y el país necesita volver a creer que si hay Unidad Nacional de Protección, Ejército y Estado, las cosas son seguras, que el enemigo está afuera, que el enemigo no está adentro. Ojalá esta investigación termine dándonos luces y termine aclarando que las cosas son como los que estamos del lado de la civilidad creemos que deben ser.